estaba olvidando. Como os decía, en Linux hay una carpeta especialmente peculiar, habitualmente suele ser la carpeta /etc, donde están todos los ficheros de configuración. Linux, si yo me muevo a esa carpeta, ¿vale? Dentro de ella están todos los directorios de todas las aplicaciones y de todos los servicios que habitualmente tenemos, ¿vale? Disponibles. Como podéis ver, hay una que se llama MySQL y dentro tiene una serie de directorios y ficheros. Si os fijáis, hay uno que se llama, un directorio se llama com.dev, pero hay un fichero que se llama Debian CNF y My Configuration, ¿no? Si yo hago un, por ejemplo, un nano, bueno, esto no me va a dejar hacerlo, ¿eh? ¿Veis? Me dice que no tengo permisos de escritura porque no soy el root. Solo el root es el que puede. Pero veis que tiene una serie de directivas, ¿vale? Voy a entrar, por ejemplo, en Apache. No, aquí no. Me cambio. Y aquí están todos los ficheros de configuración de todos los servidores virtuales que tenemos. Están todos. Por ejemplo, estaréis vosotros, ¿vale? En algún sitio veis que aquí está Lolo, aquí está Marco, aquí está Rosa, ¿lo veis? Aquí están todos estos ficheros de configuración para manipular vuestro servicio. De tal forma, voy a ver el de Lolo, por ejemplo, con un cat Lolo, y como podéis ver, estas serían las directivas de manipulación, de configuración. Una directiva en el mundo Linux es una variable, por decirlo de una forma, con un valor. Entonces, por ejemplo, yo estoy diciendo que para el usuario Lolo, para el dominio lolo.cyberweb.com, va a tener su directorio donde tiene que colgar todo ahí, ¿veis? El document run lo tiene aquí. Se lo podría poner en otro sitio. ¿Cómo? Manipulando este fichero. O sea, yo digo, Manuel, Lolo, que no lo tienes que colgar ahora en el public HTML, que te he creado otro directorio que lo tienes dentro de tu home en el public 2, por ejemplo. Pues simplemente vengo a este fichero, que es el fichero de manipulación o de configuración para donde Lolo está trabajando. Entonces yo aquí se lo reconfiguro. Linux funciona así. Todos son ficheros de configuración. Lo que pasa que habitualmente esto es un poco, no voy a decir incómodo, es muy flexible, ¿vale? Para manipular esto, sí que os digo, tendría que ser el root, ¿vale? Vale, pero no me acuerdo del pass. Tenía que mirar el pass, no me acuerdo. No me acuerdo del pass del root aquí. Pero bueno. Tendría que manipular toda esta información de forma manual, editando, ¿vale? Si en lugar de un cat hago un nano, veis que me dice no tengo permiso, pero yo aquí, ¿vale? Yo digo, Lolo, que ya no lo vas a tener en el public, sino en public 2. Esto lo guardo, reinicio el Apache y ya estaría funcionando. Es tan simple como esto, ¿vale? Directivas, esta es la directiva. Las directivas, lógicamente, hay que mirárselo en los manuales de cada servicio y los posibles valores. En el caso de Apache, pues hay muchísimas directivas, ¿vale? Muchísimas. Simplemente, a poco que busquéis, os va a llevar a la página. Aquí están todas las directivas. Si os fijáis, una de las directivas era el document root. A ver, esta aquí. Document root. Aquí la tenéis. Y os dirá, pues el document root es el directorio donde está el árbol visible para la web. ¿Lo veis? Y te viene un ejemplo, quién lo puede configurar. Claro, es que esto
ya lleva una importante, o sea, podríamos hacer otro curso ya solo también de Apache, ¿no? Y aparte luego estudiar los contextos, donde se puede. Bueno, todo esto, como os digo, que se puede manipular a golpe de, voy a salir de aquí, me dice que si quiero cambiar los cambios, digo bueno, y ya está, ¿vale? Todo esto que se puede manipular a golpe de tiqui 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 con la consola, con órdenes y con comandos o modificando los ficheros, es mucho más cómodo utilizar algún tipo de software visual como es este, ¿no? El que yo utilizo, Webmin. Este Webmin lo que nos va a permitir es manipular todo esto. Entonces, vamos al ejemplo. Si yo me voy a Apache, ¿lo veis? Aquí estáis todos de nuevo. Y aquí está Lolo. En el caso sería este servidor virtual. Con lo cual puedo editar esas directivas perfectamente. Pero veis que voy a tener una serie de iconos que me va a permitir manipularlas de una forma, podríamos decir, un poquito más cómodo. Como podéis ver, ya me está diciendo el directorio donde él puede publicar, ¿lo veis? Que perfectamente lo podría modificar. Aquí no lo voy a hacer, lógicamente, o si no le voy a joder la vida. Pero aquí tengo todas las directivas, ¿vale? Factibles y posibles. De tal forma que manipularlo, pues vamos a encontrar un entorno ciertamente un poquito más amigable. ¿De acuerdo? Por eso, pues es recomendable siempre instalarnos en nuestro servidor pues un software de este tipo. Hay varios. Está el cPanel, está el Virtuoso, hay varios. A mí llevo utilizando ya unos años Webmin, VirtualMin, es totalmente gratuito, es muy potente, muy profundo y la verdad que, bueno, de los que he probado es el que más me interesa. ¿De acuerdo? Bueno, pues os digo que también con este software tenemos la capacidad de manipular nuestros servidores de bases de datos. Veis que aquí tengo uno que se llama MariaDB. Generalmente suele ser o MariaDB o MySQL, que son prácticamente 100% compatibles. Y como podéis ver, pues aquí de nuevo aparecen usuarios y nombres de bases de datos. Entonces, desde aquí yo también puedo manipular el servidor de base de datos a nivel administrativo, sin tener que manipular, como hemos visto, los ficheros de configuración un poco ahí, pues de esa manera, que a lo mejor pues he escrito mal una coma, me deja de funcionar, tengo que tener unos conocimientos mucho más elevados. Aquí todo es un poquito más, ¿cómo deciros? Aparte de ser más simple, pues más rápido y, entre comillas, podríamos decir que, no sé, yo creo que más, con una interacción mucho más sensata. Entonces, como podéis ver, tengo usuarios, bueno, aquí es la permisiología de usuario, permisiología de base de datos, sobre tablas, la configuración del servidor. Aquí podría configurar yo los ficheros directamente. ¿Veis? Estos son los ficheros, el de antes, que aquí le puedo manipular también, en lugar de entrar vía SSH. ¿De acuerdo? Entonces, como podéis ver, podemos manipular nuestros servidores de base de datos utilizando diferentes herramientas, ¿vale? Como hemos dicho, tenemos Workbench, que es una herramienta muy específica para esto, ¿vale? Muy específica para el tema de, aquí lo suyo es conectarse como root también, que creo que me he conectado con un usuario sin privilegios, ¿de acuerdo? Podemos utilizar la propia consola, podemos utilizar los paneles de control que nos ofrezcan de administración. Habitualmente, pues esto nos lo dan ya hecho. Y nos acabamos de instalar, bueno, os he pedido que comprobéis si tenemos este programita que lo tenéis instalado en vuestro raíz. Es una aplicación web que, como podéis ver, se instala en un directorio y que nos va a permitir manipular la base de datos. Sobre todo y específicamente orientada hacia la programación, sin tener en cuenta mucho la parte de, podríamos decir, administrativa, por decirlo de alguna forma, ¿vale?
Por favor, darme unos segundos. Voy a parar el vídeo, darme unos segundos, por favor. Vale, perdonad. Voy a volver a compartir. Vale, estoy viendo de nuevo mi pantalla. Sí, sí. Genial. Vale, pues perdonad, que estaban solicitando hacer una gestión. Como os decía, pues tenemos diferentes software para manipular. Dependiendo de qué queramos hacer. No es lo mismo crear una base de datos, dar un privilegio para que un usuario sobre esa base de datos pues, pueda hacer algún tipo de operación, que ya ser un usuario sobre esa base de datos. Yo soy el programador y lo que quiero es crear la base de datos. No crear no es la palabra, sino generar el contenido propiamente de la base de datos. Lo que sería, pues, por ejemplo, las tablas, las vistas, procedimientos almacenados, Tiger, cosas y conceptos que vamos a ir viendo, ¿vale? Entonces, nosotros, principalmente, sabiendo ya que existe diferentes soluciones en función de qué es lo que necesito, principalmente vamos a utilizar este software, ¿vale? PHP MyAdmin, ya lo tenéis instalado, ¿vale? Pero tenéis que ser conocedores de que hay otras opciones. Incluso me veréis a mí utilizarlas o explicaré en algún momento sobre ellas, ¿vale? Las bases de datos podríamos decir que son un pilar fundamental en el desarrollo de cualquier aplicación. La mayoría de las ocasiones, la mayoría de las veces, pues vamos a necesitar tener bases de datos en la trastienda para manipular el contenido o los datos que fluyen de alguna forma, que tenemos que guardar, ¿vale? Piénsese en cualquier aplicación de gestión donde tenemos que guardar clientes, tenemos que guardar facturas, presupuestos, tenemos que guardar cualquier tipo de documentación de este tipo, que al mismo tiempo es documentos o información, datos que están relacionados entre sí de alguna forma. Hasta ahora hemos estado utilizando arrays, hemos estado serializando y era información, podríamos entre comillas decir, relativamente banal o muy sencilla, que tenía una relación. Hemos conseguido entender cómo se relacionan estos arrays utilizando las keys. Esas keys que identificaban a cada uno de los registros o cada uno de los valores que teníamos en los elementos del array, se podían de alguna forma relacionar con otros valores de otros arrays. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el otro día veíamos cómo en la API que nos proponían para el tema de la radio tenían un listado de países, cada país tenía un numerito, una key, y esa key identificaba al país, de tal forma que podía utilizar esa key para luego rescatar todas las estaciones de radio de ese país. Y también veíamos que teníamos algún tipo de relación con la categoría a la que pertenecía, ¿vale? Es algo que nosotros de alguna forma hemos estado redundando cuando hemos hecho los diferentes ejercicios, ¿de acuerdo? Recordar, por ejemplo, cuando en C hacíamos esa clase que teníamos con los alumnos tenían notas, las notas o los alumnos pertenecían a algún tipo de institución, de colegio, de universidad, los alumnos también tenían asignaturas y gestionábamos las asignaturas, los alumnos, en diferentes arrays y de alguna forma creábamos algún tipo de relación. A medida que la aplicación cada vez es más considerable, pues vamos a necesitar tener un volumen de información cada vez más grande que gestionar. Y es ahí donde la solución nos la ofrecen las bases de datos. Base de datos hay de diferente tipo. Nosotros vamos a estudiar bases de datos relacionales. Vendrían a ser las bases de datos pues, más interesantes, más potentes. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos provee este tipo de soluciones? Pues una gestión eficiente de los datos
que va a manipular nuestras aplicaciones, ofreciéndonos una serie de herramientas para su manipulación. Aparte de tener este tipo de aplicaciones que realmente lo que hacen es manipular en la trastienda los ficheros donde está guardando la información. O sea, pensar que la base de datos en sí es algo abstracto, es algo, son una serie de ficheros donde se guarda todo, ahí en el servidor. Y con este software, pues es un software especialmente diseñado para manipular esa información, para manipular un poco la gestión de todo lo que vamos a hacer. Vamos a ponernos en un contexto. Cualquiera de vosotros entiendo que en algún momento de vuestra vida ha ido a un videoclub. Bueno, no lo sé. Irene, quizás eres muy joven. ¿Has llegado a conocer los videoclubs? Y sí, recuerdo que de pequeña alguna vez Sí que fuiste, sí ¿no? que tenía. Genial. Un videoclub no deja de ser una gran base de datos de información. Tú entrabas allí en el videoclub y habitualmente, a menos que fuera muy cutre, pues estaba organizado por una serie de salas o de zonas. Entonces, a lo mejor tenías en una zona los estrenos, en otra zona tenías, pues no sé, las películas de karate, otro las películas de acción, comedia. Hay una sala allí un poquito más escondida. Estas salas o zonas, pues tenían ahí en estanterías habitualmente, recordar que eran películas y no lo sé, yo recuerdo que había, los que yo conocía, había con unos llaveritos colgados con un número. Entonces a ti te interesaba una película y cogías el llaverito, te ibas al mostrador, le dabas el llaverito y buscaban allí luego en otra estantería, pero ya que tenía otra predisposición, buscaban la película, te la daban, le pagabas lo que fuera y ya la podías ver la película durante una serie de horas o días. Eso era una organización en la que, bueno, pues tienen que manipular, en este caso, pues esto, las películas organizadas de una forma tal que, ¿no? Puedas encontrarlas más o menos fácil. Marco, tú también eres joven, no sé si esto lo has llegado a vivir. Sí, Genial. Bueno, era la forma que se tenía en esos momentos de organizarlo. Lógicamente, cuando te llegabas la película, pues te hacían algún tipo de apunte. Los que eran muy cutres, pues tenían ahí un cuadernillo en el que apuntaban Felipe, se ha llevado la película 300, ¿vale? O en muchos casos te hacían algún tipo de carnet en el que ese carnet te apuntaban, ellos tenían tus datos en algún tipo de cuaderno o de libro, sabían quién eras, dónde estabas, cuál era tu teléfono, te daban un número, entonces ellos sabían que la película 5 se la había llevado el cliente 28 y se la había llevado, ponían una fecha para saber, pues tenían que hacer, si te tenían que llamar, oye, ¿qué pasa con la película? Etcétera, ¿no? Que no la has traído, te vamos a poner una multa de 100 pesetas, porque no me la has traído, ¿vale? Bueno, sobre esto, los videoclubs que eran menos cutres, pues tenían allí un pequeño PC donde manipulaban todo esto de una forma más o menos más organizada, porque tenían un software en el que si querían alquilar una película, metían el numerito de la película, les decían en qué estantería iban, te la daban, te pedían el carné, a lo mejor incluso el carné tenía hasta código de barras, que con una pistola lo pasaban, que realmente el código de barras lo que te da es un número que identifica al usuario de alguna forma, con una clave o con un número. Entonces asignaba en una fecha, en un momento, una película a un usuario, ¿verdad? Bueno, pues en la trastienda ya en aquellos momentos había base de datos. Posiblemente estaba de base, la DB2, que se llamaba, o base de datos similares. A medida que hemos ido evolucionando, pues lógicamente las bases de datos han ido evolucionando y cada vez pues, son más poderosas. Nos permiten manipular más información relacionada de una forma más sencilla, más rápida. Pensar un videoclub muy grande, con una cantidad importante de películas, una cantidad importante de clientes. O pensar en una cadena de videoclub
que tiene diferentes tiendas o videoclub en una comarca o en todo un país, donde todo eso, pues a lo mejor está centralizado. Claro, empezaron a ver que no era suficiente el hecho de tener un ordenador allí, ¿no? En tu tienda, en tu videoclub, para manipular los datos de tu clientela. Empezaron a entender, se empezó a ver la necesidad de que podría ser mucho más interesante, pues, tener una base de datos centralizada en algún ordenador desde que voy a pintarlo mejor esto, ¿no? O sea, la idea, imaginar en el que, bueno, pues tengo a un videoclub en Lugo y yo tenía otro videoclub en Pontevedra, otro en Coruña, otro en Talavera y otro en Madrid y otro en Toledo, ¿vale? Entonces, podríamos tener aquí un pequeño ordenador con una base de datos, pero claro, los datos no estaban relacionados. Los clientes que tenía aquí, pues si yo mañana me iba de vacaciones a Cádiz y quería ver una película en el apartamento, pues iba al videoclub, me tenían que pedir los datos porque los datos que me habían pedido en Lugo, pues aquí no estaban. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, pues sucedió que con la llegada de las redes, entonces Internet en aquel momento pues estaba aflorando en muchos casos, pero sí que había otro tipo de redes, nos conectábamos a ella pues vía telefónica, empezaron a surgir las bases de datos cliente-servidor. Esas bases de datos, bueno, esto que estábamos diciendo algo, pues sería algo parecido, pues como una especie de ACES. Si habéis utilizado ACES o un poco más cultre, quizás serían hojas de cálculo típicas de Excel, pero no dejan de ser, pues esa información estaba aquí guardada de una forma un poco pues, de esa manera, ¿no? Entonces, se empezaron a dar cuenta de que nos podíamos conectar a una red. Yo la red la voy a dibujar como una nube. No la llaméis internet, no tiene por qué ser internet. Entonces, estos ordenadores, vía red, vía telefónica, con el cable del teléfono, nos podíamos conectar. Empezábamos a darnos cuenta que nos podíamos conectar a una red de tipo WAN, una red de área global, como es internet a nivel mundial. No solo a nivel local, porque yo podría tener no estoy hablando de una red de área local, porque, por ejemplo, yo en Lugo, pues tenía dos ordenadores, uno y dos, porque tenía un volumen tan grande que hay veces que se me montaba cola como en el Mercadona y tenía dos puntos, pero estos estaban conectados mediante una red local, ¿vale? No, de lo que estoy hablando es de una red de área global, una red más grande, donde nos podríamos conectar a una red global como es Internet y, bueno, ¿qué sucedía? Bueno, porque ahí yo también podía conectar otro ordenador, que no era una tienda, era un ordenador que iba a actuar como servidor, como el que tenemos nosotros, donde guardáis vosotros toda esa información. Y ahí, pues empezaron a surgir las bases de datos cliente-servidor. Son bases de datos con mayor poder. Estas bases de datos estaban capacitadas para guardar la información no de Lugo, o de Cádiz, o de Madrid, sino de todas, llevando a cabo aquí un proceso más o menos interesante o más o menos adecuado de esa información. De tal forma que los programadores, los administradores de sistemas de base de datos se empezó a aprender cómo funcionaba esto. Entonces esto tenía unos nuevos ítems, ¿no? Porque aquí estas bases de datos podían tener usuarios con privilegios de acceso, podríamos abrir, cerrar puertos, podríamos empezar a balancear carga, tener otro ordenador con otra base de datos esclava para que toda esta información venga aquí, para que en caso de desastre, pues si este ordenador se rompe, tengo otro preparadito para darle salida. Claro, empezamos a ver unas posibilidades más interesantes al hecho simple de tener esta información aquí y luego guardarlas en disquetes. No, esto ya era otra filosofía de juego. De tal forma que estos ordenadores, aquí se montaba un ordenador, pero aquí no estaba la base de datos. La base de datos estaba aquí. Y vía red
se conectaban, ¿vale? Se conectaban como hacían los bancos, pues para ver las películas que teníamos disponibles, para ver clientes, con lo cual un cliente que se había dado de alta en Lugo, pues también podía alquilar películas en Cádiz o en Toledo, porque todo estaba centralizado en una única base de datos. Y aquí lo que se hacía era poner un terminal tonto, una aplicación, un equipo con una pequeña aplicación que lo único que hace es conectarse a esta base de datos donde están los datos de los clientes, de las películas, de los alquileres, de, por ejemplo, también pues de la caja, ¿no? Porque de tal forma que yo aquí tendría la caja de Lugo, la de Pontevedra, la de Coruña, la de Santiago, podríamos tener la de Talavera, etcétera, etcétera, etcétera. Todo estaba en una única base de datos, pero una única base de datos específicamente diseñada para trabajar en un ambiente cliente-servidor, siendo estos los clientes y esta aplicación, perdón, este ordenador sería el servidor. Este es el escenario que nosotros ahora mismo tenemos. Nosotros tenemos un ordenador en el que tenemos instalado aquí un software de base de datos que se llama MariaDB, podría llamarse MySQL, podría llamarse SQL Server, podría llamarse Oracle, podría llamarse DBase. Hay muchos servidores, cliente-servidor. Pero todos, entre comillas, pues siguen en mayor o menor medida las mismas pautas. Básicamente, aquí puedo crear bases de datos. Las bases de datos tienen tablas y las tablas van a tener los datos. Y estas tablas pueden estar relacionadas entre sí. Y esos datos, estas tablas, esta base de datos pueden ser consumidas desde aplicaciones externas. ¿De acuerdo? Aplicaciones que en aquellos instantes, en aquellos momentos, se instalaban en aplicaciones que se compilaban, igual que hacíamos con C. C puede acceder a una base de datos cliente-servidor. Hay que hacer un include de el puente o del driver hacia la base de datos y yo podría crear una aplicación para el videoclub, la instalábamos y mediante una conexión podían hablarse. Hoy en día es mucho más sensato otra cosa, que es yo también en este ordenador o en otro, me daría igual, lo que hago es crear una aplicación, como estamos haciendo ahora mismo, con PHP. Esta aplicación me va a permitir leer la base de datos. Y esta aplicación luego la van a consumir los diferentes clientes mediante un navegador web. De tal forma que bien el PHP está en otro ordenador o está en el mismo ordenador y como ya sabemos, lo que hacemos es preguntar por este recurso, por ejemplo la index o el fichero X, y me va a venir ya con los datos de la base de datos. De tal forma que entonces estos pues siguen siendo incluso más tontos, porque es que ya no necesitamos instalar aquí nada. Bueno, con un simple navegador tendríamos la capacidad de manipular todo esto, ¿vale? Pero esta sigue siendo una base de datos cliente-servidor, aunque esté en el mismo servidor. Realmente se trata, entonces, de la misma forma. Realmente yo podríamos tener el PHP en otro equipo y es más, por seguridad muchas veces se monta de forma separada el PHP, de forma separada a la base de datos. Es más, el escenario típico es que muchas veces la base de datos no sale a internet para que no pueda ser accedida por seguridad desde otros equipos y esto habla directamente desde una red local. Digamos que lo que hacemos es poner como una especie de muro para que no podamos acceder de forma directa. Eso suele ser una muy buena solución. Y luego a nivel local, pues a lo mejor se inventan otros dos servidores para que uno actúe como esclavo, lo que nos va a permitir un balanceo de carga, lo que nos va a permitir tener, por ejemplo, en caso de desastre, poder rescatar esa información de una forma más rápida, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces esto es un poco el escenario que vamos a estudiar. Como decíamos, en nuestro equipo, vamos a poner que ahora mismo este es nuestro equipo, aquí tenemos un software de servidor de base de datos. Hemos dicho que se llama MariaDB.
Bueno, ¿qué nos capacita esto? Nos capacita, por un lado, a tener usuarios, bases de datos, privilegios que tienen los usuarios sobre las bases de datos. De tal forma que cuando yo os he creado a vosotros y a vosotras vuestro entorno de trabajo, ¿vale? Por ejemplo, a Rosa, pues le he creado un dominio, que es rosa.ciberweb.com, le he capacitado con un usuario a nivel Linux, a nivel sistema operativo, para que pueda enviar los ficheros, los pueda colgar en un directorio, los puede ver en internet, igual con Lolo, igual con Marco, Irene, todos tenéis estáis capacitados para hacer eso. Al mismo tiempo, también se creó una base de datos con el mismo nombre que el usuario. Y también se creó un usuario, pero no es un usuario de Linux, sino un usuario de la base de datos, que está capacitado para acceder a vuestra base de datos. De tal forma que aquí, como veis, yo estoy en mi servidor de base de datos. Aquí están, como podéis ver, todas las bases de datos. Me voy a centrar, por ejemplo, en la de Lolo, ¿vale? Veis que Lolo no tiene ninguna tabla, ningún índice, ninguna vista. Pero Lolo, la base de datos Lolo, ¿veis? Vais a ver que yo también tengo aquí usuarios, que coinciden, es que coincide el nombre de la base de datos con el nombre del usuario. ¿Veis que también hay un usuario que se llama Lolo? Que no tiene privilegios sobre nada. Bueno, no tiene permisos entre comillas, porque luego tiene permisos a nivel... Cuidado, no quiero hacer eso. Si me vengo aquí a permisos de tabla... no, perdón, me he equivocado. No sé ahí. Aquí, permisos de base de datos. Como podéis ver, la base de datos Lolo está manipulada por... Le he dado permisos al usuario Lolo. Tiene todos los permisos sobre esa base de datos. ¿Podría crearme otro usuario? Sí, me podría crear el usuario Spinete y quiero que tenga todos los permisos sobre la base de datos Lolo. Entonces, pues, ese usuario no es un usuario de Linux, es un usuario de MySQL o de MariaDB, me da igual, lo podéis llamar como queráis, ¿vale? ¿Veis que yo tengo aquí un usuario que se llama guía viaje que solo tiene ciertos permisos sobre ciertas tablas, por un tema de seguridad? ¿Vale? ¿Veis que hay en la base de datos guía viaje hay dos usuarios? Uno que se llama guía viaje, que tiene todos los permisos, y luego uno que se llama tienda, que solo tiene ciertos permisos. Esos permisos los tengo aquí, en permisos de tabla, ¿vale? El de ventas, sobre la tabla ventas, el usuario tienda tiene ciertos permisos, que es Sales e Insert. Bueno, lo veremos, ¿vale? Esto tiene que ver porque hace poco, en esta pequeña aplicacioncilla que estuve haciendo para un curso, es un pequeño comercio electrónico, básicamente, donde tenía una zona que se llama intranet. Esta intranet es donde se gestiona todo, donde se gestiona, pues si quiero llenar una categoría, una marca, un producto, si quiero cambiar el precio, todo esto va a una base de datos, ¿vale? Entonces, esta aplicación en la trastienda, el PHP que lo manipula, el usuario que estoy utilizando es un usuario que tiene todos los privilegios para poder manipular todas las tablas. Pero sin embargo, luego en la zona pública, que es la zona donde podemos ver, aquí es que, como dejo entrar a todo el mundo, me falta aquí por algún motivo las categorías. Bueno, como decía, el usuario que manipula, el que puede comprar, por decirlo de una forma, ¿vale? Voy a poner aquí esto, ¿vale? No quiero que tenga todos los privilegios, simplemente por un tema de seguridad. Simplemente quiero que esté en modo vista. O sea, solamente quiero hacer selecciones para que pueda ver, por ejemplo, las categorías, los productos, pero no le voy a permitir que me manipule. ¿Por qué? Porque puede haber una fuga por algún sitio de información, de contraseñas, etcétera, etcétera, y para nada me interesa. Entonces, por eso creo otro usuario con unos privilegios diferentes, ¿vale?
Bueno, dicho todo esto, lo que quiero que entendáis es que todos y todas, ahora mismo, tenéis en el servidor un usuario, pero es un usuario de base de datos con los privilegios para vuestra base de datos que se llama de igual forma. Y todo esto lo podéis manipular desde vuestro software que se llama phpMyAdmin. ¿De acuerdo? Entonces, si entráis ahí, metéis el usuario y metéis la contraseña, que son las mismas que curiosamente es para Linux, porque lo genera de esa forma, bueno, pues vais a poder hacer algo que tenéis aquí en la parte izquierda, que es la base de datos. Ya tenéis creado una base de datos. Yo puedo crear más bases de datos. Yo soy el administrador del sistema y perfectamente yo podría venir acá y decir, quiero una nueva base de datos. ¿Veis? Quiero una nueva base de datos y voy a dar privilegios a Lolo o a Marco. Y quiero que tenga privilegios. Pues ya está. Yo puedo crear las bases de datos que se necesite. Pero eso es a un nivel, a la capa de administración. De tal forma que yo, entre comillas, soy el que manipula a los usuarios, los permisos, las bases de datos, la configuración del sistema, si quiero que salga por un puerto diferente. Esto también tiene a nivel de red. Se le da un puerto de salida, puede tener un tipo de contraseñas u otra. O sea, esto lleva una manipulación interna que para nosotros como programadores en muchos casos es transparente. Porque a nosotros lo que nos interesa en gran parte es la base de datos que voy a utilizar para mi aplicación y tener los permisos adecuados para poder manipularla. Bien, hasta aquí ok. Vale, dicho esto, en este escenario en el que estamos ahora mismo, cuando entramos, estamos aquí. Yo os diría que por favor, pues no cambiéis nada. Dejarlo en UTF-8 Unicode para que los acentos funcionen en español, no cambiéis nada. Dejarlo como está, porque no tiene mucho sentido. Fijaros que en la parte izquierda tengáis una base de datos. Solo debe haber una que debe coincidir con el nombre también de vuestro usuario. La base de datos tiene el mismo nombre que vuestro usuario. Y si picáis sobre ella, ya entráis a la zona para manipular la base de datos, donde lo primero es crear tablas. Una tabla sería la entidad mediante la que vamos a manipular los diferentes elementos individualizados de nuestras aplicaciones. Vamos a pensar de nuevo en el videoclub. En el videoclub, ¿qué tendríamos que manejar? Pues podríamos, por ejemplo, manejar películas. Podríamos manejar clientes. Podríamos manejar reservas o alquileres. Podríamos manejar las tiendas o sucursales. Podríamos manejar la cantidad de películas que tenemos, ¿vale? En cada tienda, en cada sucursal, las que están alquiladas, las fechas, todo eso, ¿vale? Lo podemos traspolar, cada uno de esos ítems, cada una de esas identidades, lo podemos llevar a una tabla, ¿vale? Entonces, de momento vamos a hacer algo simple, sencillo. Vamos a crear una pequeña tabla. Bueno, vamos a crear una pequeña base de datos antes de crear algo un poquito más complejo para ir entendiéndolo, ¿vale? Vamos a crear una lista de la lista de la compra, ¿vale? ¿Cómo podríamos manipular un programa que pueda manipular una simple lista de la compra, ¿vale? Bueno, pues yo tengo mi base de datos, yo lo que voy a hacer, por un lado, es gestionar. Voy a crearme una tabla, le voy a poner un nombre, le voy a llamar, por ejemplo, productos. ¿Y qué cantidad? Columnas sería la cantidad de elementos que quiero guardar en una tabla. Si yo, por ejemplo, pienso en alumnos,
¿qué querría guardar de los alumnos? Pues, por ejemplo, el nombre. Eso sería una columna. El apellido, otra columna. El segundo apellido, otra columna. La dirección, el teléfono. Cada uno de esos elementos que quiero guardar de un alumno, que sería la tabla, alumnos, cada cosa que de forma individualizada quiero guardar, ¿vale? Pues sería una columna. En nuestro caso voy a poner productos. De momento voy a poner cuatro columnas. Simplemente doy a crear y veis que me aparece una interfaz de usuario en el que me va a permitir decir el nombre y el tipo de columna. Esto es algo parecido a cuando creábamos una clase en C++ y decíamos, la clase alumno o la clase producto va a tener estas propiedades: nombre de tipo char, edad de tipo entero, nota de tipo double. Pues esto es algo parecido. De tal forma que lo primero que voy a hacer es id. Mirad, a mí me gusta siempre seguir esta nomenclatura. A las tablas las pongo en plural, y siempre le doy al campo principal que me va a identificar cada uno de los elementos, le pongo el nombre ID. Y ahora veréis el motivo, ¿vale? Siempre me pide el tipo, veis que hay un montón de tipos que, si recordábamos, pues son muy parecidos a los que veíamos en C++. Entero, char, varchar. En mi caso voy a elegir, veis que dentro de los numéricos, pues los hay desde los muy pequeñitos, ahí os dice, si os ponéis encima con el ratón os dice el rango, hasta los muy grandes, ¿vale? Estos son excepcionalmente grandes, a ver si sale, veis que es algo innombrable, eso ya. Entonces, en mi caso va a ser simplemente entero, que entero ya tiene un rango bastante importante, ¿lo veis? Cuidado porque nos dice el rango con signo es desde ese 214, será 2147 millones, hasta el 2147 millones. Pero si le decimos sin signo va al doble, porque eliminamos la parte negativa. Eso se hace aquí. En atributos digo que sea un signo, solo quiero la parte positiva. Entonces, mirad, yo a cada producto que introduzca le voy a asignar un número. Como una key, es algo muy parecido a los arrays. Cada vez que yo meto algo en el array, le asigna una key, siendo la primera el 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y de forma secuencial. Bueno, pues la key en las tablas viene a ser como esto, ¿no? Le podría haber llamado key. A mí me gusta llamarlo ID, identification, de identificador. ¿Vale? Eso sí, le voy a decir que esto sea un índice primario. Esto significa que es la key. Cuando yo en un array estoy introduciendo cosas, valores, el array nos da una key a cada uno, ¿no? de esos elementos. Bueno, pues eso sería primaria, ¿no? Es un índice de tipo primario. Y, un segundo, qué pesados, macho, de verdad, os lo digo de verdad, ¿eh? Vale, está. Como decía, esto lo que de alguna forma estoy intentando emular con lo que hemos hecho hasta ahora, como el símil, pues sería la key. Entonces le estoy diciendo que este campo de los 4 que yo necesito es el principal. Va a actuar como identificador principal. Eso sí, le voy a asignar esto que pone AI, que significa autoincrementable. De tal forma que yo no voy a tener que estar diciendo la key 0, luego la 1, luego la 2, luego la 3. No, se va a ocupar el propio sistema. Le va a ir dando una key a cada producto que yo voy a ir introduciendo. ¿De acuerdo? Bien, ahora otro campo, voy a decir por ejemplo el producto. Bien. Que en este caso el producto va a ser de tipo varchar. Varchar es un char, como un string, vendría a ser como un string en C++. Veis que aquí sí que necesitamos tipificado. ¿Por qué? Porque al guardar información en el disco duro, siguiendo un sistema binario secuencial, pues le interesa saber al sistema la cantidad de bytes que ocupa cada elemento. Entonces, pues claro, le tenemos que advertir de cuánto.
veis que aquí puedo meter desde 0 hasta 65.535. Pero es recomendable meterle una cantidad máxima. Voy a poner 250 caracteres. ¿Vale? Cuando estamos hablando de tipos char o varchar o tipo texto, es interesante el cotejamiento. Cotejamiento es el tipo de caracteres que vamos a utilizar. ¿Vale? En nuestro caso, lo recomendable es utilizar UTF-8 Unicode. Sí, este. Es el que menos problemas habitualmente os va a dar. Podéis utilizar los Spanish, que tenéis aquí también, pero esto os va a evitar problemas con las ñes, con las diéresis, con los acentos, porque en otro juego de caracteres, otras tablas, pues esos están en lugares diferentes, ¿no? Entonces, ponemos acá y básicamente esta sería nuestra tabla. De momento no voy a hacer más, ¿vale? De momento. Sí que voy a decir que la tabla también le voy a meter un cotejamiento, que es el mismo. Y veis que nos ofrece diferentes motores de almacenamiento. Habitualmente vamos a utilizar siempre InnoDB, pero también es muy frecuente utilizar MySun. Explicaré la diferencia entre estos dos. El resto son menos utilizados. Generalmente InnoDB, ¿vale? Ahora os explicaré poco a poco. Entonces, si yo doy a guardar, ¿veis? Ya me ha generado la tabla. ¿Veis que ya tengo aquí dentro de C una nueva tablita? Y la estructura son dos campos, ¿vale? Vamos a ahora, ¿veis que hay aquí una opción que pone insertar? Vamos a insertar. ¿Veis que me pide el ID y me pide el producto? Y ya tengo una interfaz de usuario adecuada a más o menos lo que voy a meter. Hemos dicho que el ID va a ser automático y autoincrementable. No lo voy a meter nada, que lo haga él solito. Vamos a meter que necesitamos, por ejemplo, sandías, tomates. Me deja para 2, pero puedo meter más, ¿eh? ¿Veis? Vamos a meter lechugas. Vamos a meter fideos de los finos, 2 bolsas, por ejemplo, o 2 packs. Si yo doy a continuar, lo que me ha hecho es guardar esta información en esa tabla. Eso lo ha hecho mediante una sentencia. Mirad, esto que veis aquí es un lenguaje, no es un lenguaje de programación al unísono, pero sí que es un lenguaje que nos va a, siguiendo unas reglas, como en cualquier lenguaje de programación, vamos a tener unas reglas para dar una lógica, una matemática a la hora de manipular la información. Este lenguaje se llama SQL, ¿vale? Secuencia query, que significa interrogación a la base de datos. Estoy haciendo un insert en la tabla producto y, bueno, aquí vienen los valores. De momento, quedaros con la idea de que tenemos un lenguaje de programación, algo parecido a un lenguaje de programación, que nos va a permitir llevar a cabo instrucciones. Y lo que ha hecho este programa, mediante una interfaz de usuario, pero la trastienda realmente ha mandado esta orden. Entonces, ha introducido en esta tabla, en estos campos, ¿vale?, estos valores. Vamos a ver ahora, si damos aquí a examinar, como podéis ver, aquí tenemos nuestros datos. Y si os fijáis, le ha ido dando un ID, el 1, el 2, el 3, el 4, algo parecido a la key. ¿Lo veis? Donde tengo mis sandías, mis tomates, mis lechugas. Yo esto perfectamente lo puedo manipular. Si yo hago doble clic, voy a poner una S, y veis que me ha guardado esa doble S. Y veis que de nuevo ha mandado una sentencia. Eso es lo que ha hecho, un update, una actualización. Actualízame, ahí lo que está haciendo, actualízame el campo. Este es un campo, esto es otro campo. Esto es la tabla, que tiene dos campos, que identifica cada uno de los elementos que yo quiero guardar, ¿vale? Entonces, aquí lo que estamos haciendo, actualízame de la tabla productos, el campo de producto, pónmelo como tomates, pero aquel que cumpla este filtro, donde el producto ID, o sea, el ID,
¿Veis cómo lo está identificando? Es igual a 2. O sea, aquel registro, estos son los registros, cada uno de las filas son los registros. Entonces, cambia los registros cuyo ID es 2. Cámbiame el campo producto y ponme tomates con 2 S. Pues bueno, ahí lo tenéis. Esta es la orden. ¿Qué pasaría? Voy a editar y esta orden voy a poner tomates cherry. ¿Vale? Es una orden que yo le estoy dando a la base de datos. Vamos a continuar. Vamos a lanzar la orden. Me dice que ha habido una fila afectada y ha tardado, pues nada, mirad, 0,0072 segundos. Si yo doy a examinar, ahí tenéis los tomates cherry. Como podéis ver, me está manipulando la base de datos. Estoy manipulando con este software, que es lo que yo quiero. ¿Vale? Bueno, pues yo aquí lo que tendríamos de alguna forma es un sistema que me va a permitir tener guardada esta información en una base de datos de forma perpetua. ¿Vale? Bien. Vamos a pensar ahora en el que a lo mejor yo quiero guardar los productos, pero los quiero catalogar por los diferentes supermercados o sitios donde yo los quiero guardar. Esto es muy típico, donde no vayas a la leche al Mercadona, ves al día porque es más barato. Con lo cual, me gustaría tener esa manipulación. Vale, ¿cómo podemos hacer esto? Lógicamente, tendríamos que añadir aquí, pues, ¿dónde? Pero, si yo hago esto, mirad, vamos a la estructura y puedo añadir más campos, sí, voy a añadir un campo más, uno más. Doy a aceptar y le voy a poner, por ejemplo, ¿dónde? El campo ¿dónde? Y le voy a decir que va a ser también de tipo varchar, vamos a poner 50, cotejamiento, UTF-8 Unicode. Vamos a guardar. De tal forma que, como podéis ver, aquí lo tengo. Voy a decir que las sandías tiene que ir a la frutería de Pepe. ¿Vale? Y los tomates al Mercadona. Las lechugas también lo quiero en la frutería de Pepe. Y los fideos ves al día. Vale. Como podéis ver, sí, yo luego en mi aplicación podríamos listar esto. A fin de cuentas, resumidas cuentas, va a ser como una especie de array que lo voy a poder manipular. Vale. Aquí ya empezamos a tener serios problemas siguiendo la nomenclatura de las bases de datos. Por un lado, estamos redundando información. Fijaros, frutería de Pepe, frutería de... ¡Ah! ¿Qué he puesto Pepa? Joder, qué putada, ¿no? Claro, porque si yo, imaginar, quiero mostrar toda la información que tengo que ir a comprar, tengo libre esta mañana, quiero ir a la frutería de Pepe que lo tengo aquí al lado. ¿Cómo extraigo toda la información? Bueno, para extraer la información tengo mi lenguaje de programación SQL. Vamos a editar. Esto lo que está es mostrándome toda la tabla. Select significa seleccioname asterisco, significa todos los campos. Dame todos los campos from de la tabla productos. Y entonces me lo muestra todo. Pero yo puedo ser un poquito más. Yo quiero decir where, donde, el campo donde es igual a qué? A frutería de Pepe. ¿Vale? Entonces aquí lo que estoy haciendo es quiero ir a la frutería de Pepe. Entonces mi aplicación lo que haría es esta sentencia SQL. Doy a continuar y como podéis ver solo me saca las sandías. Cuando realmente también debería ir a qué? Vamos a quitar el where. A las lechugas. ¿Qué es lo que pasa? Porque somos humanos y no nos hemos dado cuenta y hemos puesto Pepa. Pero claro, el hecho de que nosotros seamos humanos no significa que el ordenador lo sea. No es sensible. No es sensible a esto. Con lo cual, si yo quiero tener una relación exhaustiva y 100% fiable,
de qué producto debo comprar en qué supermercado, esto no me vale. Porque aquí, por un lado, estoy redundando información. Mirad, estoy guardando todos estos caracteres 2 veces, en 2 sitios. Y es sensible a errores. ¿Por qué? Porque estoy guardando información que de alguna forma es susceptible a ello. ¿Cómo podemos resolver esto? Pues muy simple, ya lo sabemos. Vamos a crearnos otra tabla, otra entidad. En este caso la voy a llamar establecimientos. Establecimientos. Cada establecimiento va a tener su ID. Vamos a meterle un signo, autoincrementable, clave principal, ¿vale? Y voy a poner aquí establecimiento, que va a ser de tipo varchar. Bueno, tipo varchar, char, si os venís aquí, veis que tenemos de tipo cadena, empezando por el t, que son, como podéis ver, caracteres, una cantidad de caracteres muy pequeña, hasta los long block, que podemos meter pues 4 gigas. 4 gigas, que es una biblioteca entera, 4 gigas, de verdad. Eso es una brutalidad. O sea, esto es brutal. Lo habitual, lo frecuente, es para pequeñas cadenas de texto, lo más habitual es utilizar los char o los varchar. Aquí los tenéis. Varchar y char. Hay una diferencia. Son parecidos, pero son diferentes. Char, como podéis ver, es hasta máximo 255 caracteres, que para un nombre, un teléfono, o sea, este tipo de cosas, un establecimiento, sería más que suficiente. Si yo elijo char, y yo le digo, por ejemplo, aquí 100, voy a meter una cantidad, podría poner hasta 255 caracteres. Si yo pongo 100, bueno, yo voy a poder meter hasta un máximo de 100. ¿Vale? Pero cada establecimiento que guarde va a ocupar 100. Si yo, por ejemplo, pongo día, que ocupa 3 caracteres, realmente en disco duro no guardo solo el espacio de byte que ocupan 3 caracteres. No, voy a guardar el espacio que ocupan 100 caracteres. Porque así funcionan los tipos char. ¿Vale? Esto no es bueno ni es malo. Tiene sus pros y sus contras. ¿Vale? Pensar en algo parecido a esto. Si yo utilizo un char de 100, vamos a poner que el char de 100 ocupa este espacio. Pero solamente realmente aquí es donde he metido día. Pero el disco, en disco duro me ocupa todo esto. Y ahora meto Mercadona. Voy a intentar hacerlo más o menos del mismo tamaño, de 100. Mercadona ocupa un poquito más, porque son más caracteres. Y ahora pongo el Corte Inglés. Más o menos veis que estoy haciendo los espacios en... Imaginar que la pizarra es el disco duro, yo voy guardando información. Fijaros, realmente la información que yo estoy guardando es esto negro, esto negro, esto negro. Sin embargo, tengo todo este espacio aquí disponible, despreciado. ¿Vale? Diréis, ¿qué absurdez? Sí, es absurdo. Entre comillas, es absurdo. Pero esto tiene un beneficio, que es que todos los espacios ocupan la misma cantidad. Esto significa que si en un momento determinado tengo que recorrer esta información, recordar algo que ya vimos que eran los punteros en C, y un puntero donde apuntaba al primer espacio de memoria, siendo todos los espacios de la misma cantidad. ¿Recordáis esta movida? Un puntero de tipo char, que apunta al primer espacio, y todos ocupan lo mismo. Esto es súper rápido, porque como todos ocupan la misma cantidad de bytes, esto juega con direcciones de memoria, y juega con direcciones de memoria usando aritmética de punteros, con lo cual a una dirección de memoria le suma una cantidad de bytes en función del tipo que char, y pues esto vuela, encuentra información volando. Sin embargo, desperdiciamos. Hombre, hay que ser un poco sensato. Si voy a guardar un establecimiento, no uses 100, pues a lo mejor usa 25, ¿no? Entonces aquí metes día, otros 25, sí, vas a despreciar siempre, pero vas a despreciar menos.
¿vale? Esto lo bueno que tiene de utilizar un char es que buscar información en este sistema es muy rápido porque utiliza un puntero que va funcionando a piñón fijo. Va de... Si yo quiero buscar, por ejemplo, dime todas las establecimientos que empiezan por M, pues él va ahí, comprueba, 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 pero va súper rápido. Ahora, si yo utilizo un bar char, que serían los dos tipos principales para pequeño, puedo guardar más, ¿eh? Aquí ya me da un rango más grande, ¿lo veis? Pero lo habitual es que se utilice, pues, por ejemplo, para 100. Bueno, pues el bar char, si yo meto, el primero sería día, pues realmente va a utilizar el espacio de día. Y va a utilizar uno más que apunta al siguiente espacio, que ahí es donde guardo Mercadona. Veis que como máximo sería para 100, pero si yo utilizo 3, que es el día, realmente voy a utilizar 4. Los 3 del día más uno que apunta al siguiente espacio. Y otro que apunta al siguiente espacio, pues para el Corte Inglés que a lo mejor sería un poquito más grande. Y luego el siguiente... ¿Esto qué es? Una cola o una lista en función de... ¿Veis que aquello que estudiamos en su momento de C++, luego los programadores que han creado las bases de datos han llevado eso a nivel sistema en esta capa por debajo y se traspola para nosotros en algo que a lo mejor podría ser transparente, ¿no? Y decimos, bueno, pues yo quiero ahorrar espacio en disco duro. ¿Cómo ahorro espacio en disco duro? De esta forma. Porque aquí cada uno va a ocupar lo que es lo que... O sea, esto realmente, ¿qué es? Es una clase en el que guardo un string con un puntero que apunta al siguiente elemento. Y yo tengo un puntero que apunta aquí al principio. Bueno, esto ya lo vimos en su momento, la gestión de colas. ¿Recordáis? Colas, pilas, listas, etcétera, etcétera. Bueno, pues llevaros ese símil que ya vimos en su momento aquí. Entonces, un varchar, realmente esto está en la trastienda, para nosotros esto es transparente. Ya no nos damos cuenta que la base de datos internamente va a hacer eso para nosotros. Lo bueno de un varchar es que ocupa menos espacio en disco. Entonces, ya depende vosotros decidir qué os interesa más, velocidad o eh, o espacio. En este caso, yo considero que sería más interesante char. ¿Por qué? Porque esto va a ser una tabla relacional en el que voy a tener cuántos establecimientos voy a tener. ¿5.000 establecimientos? No, hombre, voy a tener los establecimientos típicos de mi barrio donde habitualmente voy a tener 10, 15, ¿vale? Le voy a poner una cuota máxima de 100. Sí, voy a desperdiciar muchos espacios, pero es algo ridículo en disco duro. Le voy a dejar de tipo char. Cotejamiento UTF-8 Unicode. ¿Vale? Almacenamiento InnoDB y cotejamiento principal de la tabla va a ser UTF-8 Unicode. ¿Vale? Damos a guardar. Longitud inválida. ¿Dónde me está dando la longitud inválida? Ahora algo he tocado que... Esto lo voy a quitar. Esto sería 10. A ver. ¿Por qué me está haciendo esto ahora? Lo voy a volver a crear, ¿vale? Porque creo que se le ha ido la pinza. Establecimientos. ID. Incrementable primario. Un cisne. Establecimiento de tipo char. Cotejamiento UTF-8. No sé por qué me dice ahora que... No sé, creo que se le ha ido la... Por algo me está fallando porque no tengo nada mal. Está todo correcto.
Está bien, es que no hay nada aquí, claro. No sé por qué me está fallando. No sé, chicos. Vale, se la ha comido, no sé por qué. Esto voy a poner 150. Si desde aquí me deja. Bueno, fijaros, ¿veis? Ahora, yo creo que es que hay algo ahí que le falla a la trastienda, ¿vale? Ahí sí que me ha dejado ya los 150, ¿vale? Le he creado con 1 y luego 150. Algo tiene que tener ahí la trastienda que fallará. Bueno, da igual. Vamos a insertar y vamos a poner, por ejemplo, el día. Vamos a poner Mercadona. Fijaros que el ID yo no le pongo, que me lo haga de forma autoincrementable, ¿vale? Vamos a añadir alguno más. Frutería de Pepe. El corte inglés, ¿vale? Vamos a continuar. Veis que él hace aquí un insert, esto lo veremos, ¿vale? No os preocupéis. Damos a examinar y aquí tenemos, veis que al día le ha dado el 1, Mercadona el 2, Frutería Pepe el 3, el Corte Inglés el 4, ¿vale? ¿Cómo cambiaríamos entonces para asignar a cada producto el establecimiento? Pues muy simple. Lo que voy a hacer en la estructura, me voy a olvidar de dónde le voy a eliminar. Este campo le voy a eliminar, bien, pero vamos a insertar uno que le voy a llamar establecimiento. Establecimiento, que va a ser de tipo entero. Voy a guardar un valor numérico de tipo unsigned, porque he desprecio la parte negativa, y en este caso voy a decir que sea un índice. ¿Por qué un índice? Porque es una forma, algo parecido, ¿no? Cuando yo creo un libro, habitualmente en los libros encontramos un índice que viene segmentado por capítulos y me dice la página a la que puedo ir para encontrar un determinado capítulo. Pues en base de datos, eso sería único. He puesto aquí único, no, esto sería index, perdón. Index. Esto sería establecimiento. Ahí estaríamos, ¿vale? De tal forma que lo que voy a hacer es segmentar los productos que pertenecen a un determinado establecimiento, pero al mismo tiempo, eso ya lo estoy haciendo, pero al mismo tiempo lo que quiero es que esos accesos sean más rápidos. Con lo cual, si yo quiero buscar, como anteriormente, por favor, dime todos los productos que tengo que ir a comprar a la frutería Pepe, si yo tengo previamente compilado en un índice los productos por un índice que se llama establecimiento, pues el acceso a esos datos va a ser más rápido. Por eso he dicho que este campo es sensible de ser un índice. Voy a dar a guardar. Y como podéis ver, aquí me lo pone todo a 0 de momento, ¿vale? Por defecto. Yo aquí ahora lo que voy a hacer es guardar. Establecimientos, frutería, que era el 3, frutería de Pepe. Vámonos a los productos, con lo cual las sandías, yo lo que voy a hacer aquí es meter el 3
y aquí meter el 3. Es una forma, entre comillas, de decir, coño, si el 3 me está identificando a la frutería Pepe en la tabla de establecimientos, si yo guardo aquí el 3, es una forma de identificarlo. ¿De acuerdo? Bueno, para esto también tenemos una herramienta acá en... Lo único no me va a dejar, me voy a poner aquí, por ejemplo, el 1 y aquí el 2, ¿vale? Y el 2. Me lo invento, ¿eh? Pero tienen que ser numeritos que están aquí. Es que el 0 no está, por eso no puedo meter el 0 porque si no lo que voy a hacer me fallaría, ¿vale? De tal forma que también puedo ser más explícito y aquí en la estructura, donde estoy gestionando la tabla, puedo crear algo que se llama relación. ¿Veis que tengo aquí una opción que pone vista relaciones? Si yo le pico, puedo decir, especificar a esta tabla qué relación tiene con otras tablas, ¿vale? De tal forma que lo que voy a decir es, si restringir, voy a restringir, si lo voy a dejar en restringido, yo quiero que la tabla establecimiento esté relacionada con la tabla establecimiento su ID. Esa es la relación. Esto de restringir, ahora lo explico, ¿vale? Doy a guardar, ya estaría guardado, de tal forma que si me vengo a productos, veis que esto ahora, fijaros, ahí visto, ahora sí, existe una relación entre ambas tablas, una relación que me va a evitar redundancia. Fijaros, no es lo mismo guardar aquí un simple 3 que guardar frutería Pepe, eso en base de datos estoy redundando la información y estoy guardando mucha más información de la necesaria. Y por otro lado, estoy evitando 100% cualquier error tipográfico, porque no estoy guardando valores que estoy escribiendo en función a cada producto, no, estoy guardando una relación, el ID que identifica de forma única y exclusiva al establecimiento al que pertenece donde tengo que comprar este producto. Y eso se traspola en la misma interfaz. Si yo doy a insertar, vamos a poner ahora que quiero comprar Colacao, veréis que esto ha cambiado y veis que ahora tengo un desplegable. Ya el propio sistema PHP-MyAdmin se ha enterado de que existe una relación de intereses entre ambas tablas. Yo esto lo voy a comprar en el Corte Inglés. Voy a continuar, Corte Inglés, que es el 4. Veis que lo que hace es hacerme un insert, pero no, ¿qué guarda? Guarda el 4. Porque 4 identifica el Corte Inglés en este array, en esta tabla llamada establecimientos. Entonces, si yo vengo acá, ¿veis? Que ahí tengo. Ahora, de nuevo, yo voy a editar y quiero ir a la frutería. Where establecimiento es igual a 3. Tendríamos que tener una interfaz de usuario tal que me diga, bueno, es que el 3, ¿qué es? El 3 es la frutería de Pepe. Hay dos. Aquí no hay vuelta de hoja, es que no es Pepe, Pepita, Pepa, que me he equivocado. Ahí los tenéis. Recordar que esto, entre comillas, ya lo teníamos. ¿Qué pasaba en mi interfaz de usuario cuando consumía la API de las radios? Esta interfaz de usuario, este valor, si yo elijo Albania o elijo España, es un numerito. ¿Qué pensáis que hay en la trastienda de la API? En la trastienda de la API hay una tabla que se llama países, que tiene un ID, y este es el ID. Y yo he creado aquí una interfaz de usuario que cuando yo hago clic acá, vamos a elegir España. No, es por la S aquí. Cuando yo doy a clic España, me va a coger el numerito de España, no recuerdo cuál era. Y voy a preguntarle a la base de datos, dame todas las radios del numerito 5, porque hay una relación. Y él me lo escupe de la base de datos toda la información, sí, mediante un JSON que nosotros luego, etcétera, etcétera. Pero esta es la movida.
Esta es la movida. ¿Vale? De tal forma que aquí tenéis una pequeña base de datos para gestionar nuestras listas de la compra, en el que puedo, por un lado, tener los establecimientos, puedo gestionar los establecimientos, es un ente, una entidad diferenciada y cada establecimiento tiene su propio ID. Y por otro lado tengo los productos y el establecimiento al que pertenece. Algo muy, muy, muy simple. Con una relación, y esa relación, aquí en la estructura, la hemos generado. Aquí en vistas relaciones la he creado. Entonces, simplemente se trata de relacionar de esta tabla del campo establecimiento con la tabla establecimientos con la columna ID, que es la relación. ¿Vale? ¿Veis que aquí tiene qué pasaría si en un momento determinado yo borro de la tabla establecimiento, borro de la tabla establecimientos, yo borro, por ejemplo, aquí día o Mercadona, o lo edito? Claro, esto va a sufrir, entonces, ¿qué pasaría? Mirad, voy a borrar el Corte Inglés. No, frutería. Veréis lo que va a suceder. Naranjas de la China, Matarile. No puede borrar o actualizar porque existe una relación. ¿Qué significa esto? Que es que hay productos que están, hay productos que pertenecen a este establecimiento. ¿Lo veis? Entonces, como yo he hecho una restricción, si yo vengo aquí a la estructura, vengo a la vista de relaciones, como podéis ver, ¿qué pasaría? Esto lo que estoy haciendo es ¿qué pasaría? Esto se refiere a este, ¿vale? A la restricción de la tabla foránea, de la tabla con la que estoy relacionado. Entonces, si yo borro, por ejemplo, el Mercadona o borro el día, ¿qué pasaría si lo borro? Y digo, restringir. No lo dejo. Pero podría elegir. Esto ya depende de la circunstancia. Ah, pues en cascada, ¿no? Si lo borro, pues también borro todos los productos. Si yo borro la frutería, voy a borrar todos los productos. Esto puede ser muy interesante, ¿vale? Por ejemplo, una factura, yo borro una factura, pues, oye, cuando borro la factura quiero borrar todos los detalles factura, porque ya no me vale. Entonces, bueno, pues para evitarme tener que programar, lo hago en cascada. Y la propia base de datos lo va a hacer. O lo restringo. Oye, no. Si voy a borrar un producto, no puedo borrar un producto si hay alguien que ha facturado. Es que sería algo bastante peligroso, ¿no? Yo, durante este último año, he estado vendiendo productos. En mi base de datos tengo productos de una tienda virtual. Y yo borro la televisión Sony 24 pulgadas. Entonces, ¿qué pasa con todas las facturas que tenían asignado en su línea de venta, en su detalle de venta, ese producto? Coño, ahí vas a tener un problema. No, restringo. No permito. Si tú quieres eliminar un producto, primero tendrías que eliminar todas las facturas. Si no, no dejas. Y desde lo mismo si actualizo. Pero la actualización es diferente, ¿no? ¿Qué pasa si cambio, en lugar de frutería Pepe, ahora se llama frutería Pepa? Bueno, pues no pasa nada. Lo hago en cascada, que automáticamente ahí no voy a cambiar nada, porque es el ID, no va a cambiar el ID. A menos que yo cambie el ID, que lo puedo hacer también de forma manual, ¿vale? Entonces esto voy a guardar y lo vais a ver. Lo he puesto en la actualización en cascada. Recordar que es el número 3, ¿lo veis? El de fruterías Pepe. Yo vengo a establecimiento, fruterías Pepe es el 3. Voy a decirle que sea el 5. No pasa nada, me deja. Pero vais a ver qué ha sucedido en productos. ¿Veis? Me lo ha hecho en cascada. Me lo ha cambiado. Otra cosa es que hubiera dicho, no lo permito. Eso es que depende, el escenario, depende de la situación, nos va a permitir o no en función de nuestros intereses. ¿Vale? Bueno, pues aquí tenéis un sistema minimalista de la base de datos, de lo que va a haber en la trastienda. Lógicamente, lo que nos toca a nosotros como programadores es crear la base de datos, crear las relaciones y luego crear la aplicación que manipula esto. A ver, pensar que, joder, si hay una aplicación que hace esto.
Sí, pero es que un usuario medio no tiene ni zorra idea de toda esta movida. Lo que le tenemos que dar es una aplicación muy minimalista para que él pueda añadir establecimientos, añadir productos y que él pueda ir a hacer la compra con su móvil y añadir y quitar productos de su base de datos. Él no sabe ni siquiera lo que es una base de datos, ¿vale? ¿Dudas? Vale. Voy a parar el vídeo.